una pequeña introducción de lo que respecta al tema siguiente. Antes que hablar específicamente de lo que son los manejos de un recién nacido, hay que en cierta forma dejar ciertas definiciones, como por ejemplo, un recién nacido normal prácticamente se va a referir a todo recién nacido que con un peso mayor o igual a 2.500 gramos, cuya gestacional es igual o mayor de 37 semanas y menor de 42, nacido de parto ya sea autóxico o distóxico y que no presente patologías. A su vez, los pretérminos se definirán como los recién nacidos menores a las 37 semanas completas, o sea, menos de 250 días de gestación. Y los atérminos se encontrará entre lo que son los 37, es un recién nacido de 37 a menos de 42 semanas completas. También hay que definir lo que es el tamizaje neonatal, que prácticamente va a ser la aplicación de procedimientos de selección a poblaciones de neonatos aparentemente sanos con el objetivo de identificar en tanto fase clínica como en latencia aquellos que puedan padecer una enfermedad para poder aplicar pruebas confirmatorias para poder dar un mejor manejo. Siguiente. Otros elementos que ya van con lo que es ciertas complicaciones que pueden haber es, por ejemplo, la muerte neonatal precoz, es la que va a ocurrir en lo que respecta a los 7 primeros días de vida. La muerte neonatal tardía, la que se va a dar entre lo que es el 8º y el 28º día después del nacimiento. También hay que definir que lo que es un neonato es prácticamente un nacido vivo de una gestación cuya edad abarca desde el momento del nacimiento hasta los 28 días de edad. Y que un nacido vivo es todo nacido que después de la expulsión o gestación completa del cuerpo de la madre o de un producto de concepción, independientemente de la duración del embarazo, respira o da señal de vida, como las del corazón, pulsaciones del cordón umbilical, movimientos fetales, músculos de contracción voluntaria, sí se ha cortado o no el cordón o esté o no desprendida la placenta. Siguiente. Ahora, una vez que ya más o menos tenemos en cuenta que lo que es un recién nacido y un neonato, hay que ver qué es lo que tenemos que tener por anticipado. Primero hay que identificar lo que son los factores de riesgo prenatal. Estos hay que obtenerlos y registrarlos de la historia clínica materna, a la llegada del centro obstétrico, la sala de operaciones. Y estos se hacen por medio de un análisis con la madre familiar directo. Hay que preparar recursos o equipos para la recepción del recién nacido, como verificar la disponibilidad de medicamentos, insumos y material médico, así como el adecuado funcionamiento de equipos para la atención neonatal inmediata. Y hay que prevenir lo que es la pérdida de calor, asegurando un ambiente neutro en la sala de atención neonatal de 26 grados. Y este tiene que estar estable durante las 24 horas del día previos y diferentes estaciones del año. Siguiente. Ahora, entre los factores de riesgo en periodo prenatal, acá una gran lista donde vamos a tener lo que es la diabetes materna, la hipertensión arterial inducida por el embarazo, la hipertensión crónica, sensibilización por RH, hemorragia del segundo o tercer trimestre, infección materna, oligo o polidramnios, ruptura de membranas, enfermedad materna, cardíaca, renal, pulmonar o neurológica, gestación posttérmino, embarazo múltiple, retardo de crecimiento uterino, uso de drogas, uso de medicamentos como carbonato de licio, magnesio, bloqueadores adrenérgicos, malformaciones fetales, disminución de la actividad fetal y edad materna menor de 16 años y mayor de 35. Y siguiente. En lo que refiere a factores de riesgo neonatales, se va a tener en cuenta lo que es la cesárea de emergencia, parto instrumentado, histocias en presentación, trabajo de parto prematuro, parto precipitado, parto prolongado, expulsión prolongada, litigios cardíacos fetales alterados, uso de anestesia general en la madre, hipertonía uterina, líquido amniótico meconial, prolazo de cordón, desprendimiento de placenta previa y administración de narcóticos a la madre entre las 4 horas previas al parto. Siguiente. Ahora, en lo que respecta al recién nacido, como se mencionó, se clasifica como pretérmino, atérmino y posttérmino. También lo vamos a clasificar en cierta forma como pretérmino inmaduro o prematuro. El pretérmino inmaduro sería de los 27 días, suele empezar de 500 a 999 gramos. Estos pueden ser tipo hipotrófico, trófico o hipertrófico. Los pretérminos prematuros, que pueden ser de 28 a 37 semanas, esos suelen ser hipotróficos de bajo peso, de mida 2.499 gramos. Los a término maduros, que nacen entre las 37 y 48 semanas, estos suelen ser de peso eutrófico y suelen ser suelen pesar entre 2.000
3.500 a 3.429 gramos. Y los postérminos o postmaduros nacen a partir de las 42 semanas y suelen pesar mucho más de 3.500 gramos. Siguiente. Otra clasificación se da según el peso, donde seguro hemos escuchado muchas rotaciones, lo cual es un nacido macrosómico, que sería un recién nacido de 4 gramos o más, siendo el peso adecuado entre los 1.500 a 3.929, siendo de bajo peso entre 1.500 y 2.500, muy bajo peso entre 1.000 a 1.429 gramos, y extremadamente bajo peso con los entre 500 a 999 gramos. Bien, siguiente. Bueno, continuando con el segundo punto, vamos a hablar un poco sobre el proceso de atención inmediata recién nacido. Siguiente, por favor. Bueno, este punto se divide en tres etapas. La primera es la identificación del recién nacido, la evaluación y en el caso de que requiera una reanimación y los cuidados básicos. Siguiente, por favor. Allá. Bueno, en la identificación del recién nacido tenemos cuatro preguntas que, bueno, deberíamos conocer o tener en cuenta. La primera es, ¿dónde se va a colocar el brazalete o pulsera? Esa pulsera, dependiendo del sexo, porque vamos a usar dos colores en la mayoría de casos, en el cual el rosadito va a ser para, bueno, las pequeñas y para los pequeños va a ser el celeste. Pero se va a ser colocado a nivel de la muñeca izquierda. Aunque la guía chilena, bueno, su ministerio dice que también se la puede colocar tanto en la brazalete como en el tobillo. Pero a medida general o mundial siempre se coloca en la muñeca izquierda. Bueno, en el caso de que hubiera embarazos gemelares, el orden va a ser el primero que ha nacido, se la colocar y luego al siguiente hermano. Bueno, como pacientes hospitalizados que son las gestantes, van a tener que tener su pulsera con sus datos. Y sobre el contenido de la pulsera difiere en caso acá de Perú y en caso de Chile. Porque si bien ambos tienen la pulsera para para los neonatos, es nombres y apellidos, el número de cama, el sexo y el día de nacimiento. En el caso de Chile, por medidas políticas, han agregado también el día de nacimiento. Por el tema astrológico, pero es algo muy aparte. Pero es algo que incluso en su documento colocan que ahora sí van a hacer la hora de nacimiento. Ahora, en la imagen superior derecha vemos la tarjetita de identificación. En este caso, como dice el nombre ahí, aunque está con el sticker tapado un poco, dice identificación recién nacido de niño. Ahora, citando un poco al doctor con el que rotamos la sesión pasada, que fue el doctor Marrufo, es que nos dijo que no siempre nos tenemos que guiar del color de la tarjetita. Porque podría haber, por ejemplo, casos donde no hay tarjetitas celestes y solo hay rosadas. Y en caso sea un neonato varón. Entonces, como dato también deberíamos, en esos casos, colocar tal vez un símbolo de, bueno, sexo masculino o que es varón o algo, porque no siempre hay que confiarnos. Y en la última fotito que vemos ahí, bueno, le tapé la cara, es una nata que nació la semana pasada. Y bueno, solo para mostrar que la pulserita la colocan en la mano izquierda. Siguiente, por favor. En el caso de evaluación y signos vitales, tenemos que tener, bueno, tres armas importantes: el fonendoscopio o estetoscopio, que todos contamos, el termómetro y el reloj. Ahora, el termómetro es importante porque la media temperatura tiene que ser constante, tiene que ser muy periódica. El fonendoscopio es, bueno, para escuchar, ocultar a nivel cardíaco, o sea, los ruidos cardíacos y también los pulmones, como van los murmullos. El reloj, si puse ahí bien uno digital, también se puede usar uno con manecillas. El problema es que, bueno, tal vez por falta de, no sé, costumbre o nervios, es más fácil el digital. Y bueno, aquí valores normales para recién nacido, he colocado. En la frecuencia cardíaca podemos encontrar de 90 a 160 latidos por minuto. Recordar que a medida que va avanzando la edad, estos latidos van disminuyendo. La frecuencia cardíaca respiratoria, frecuencia respiratoria, perdón, de 40 a 60 respiraciones por minuto, y que igual a medida que va creciendo va a disminuir. La temperatura axilar es de 36,5 a 37, aunque también se puede medir a nivel rectal. Y como menciona ahí, temperatura rectal
0,3, 0,5 mayor que la temperatura axilar. Eso quiere decir que puede ser algo de entre 36,8 a 37,5, pero cuando es vía recta. Por eso también cuando medimos la temperatura es saber dónde se ha medido. Siguiente, por favor. Bueno, en el caso del último punto es la reanimación. Bueno, datos, bueno, mi parte la saqué de Chile porque lo vi un poco más hondado el tema. Ahora, ellos mencionaban que al nivel del 10% van a necesitar una al iniciar al nacer los neonatos. O sea, en otras palabras sería uno de cada 10. Pero hay otros casos que ya, bueno, cuando tenemos, valoramos el APGAR y vemos que es severo, en este caso podemos ver que hay una reanimación avanzada, va a requerir una reanimación avanzada. Eso conlleva a veces usar ventiladores mecánicos, todo, o sea, algo ya de UCI. Ahora, algunas causas de qué o el por qué podría darse esta necesidad de reanimación. Puede ser que en las últimas, bueno, el último día, última semana, ya hay, el cordón umbilical se encuentra a nivel de la nuca o, bueno, está enrollando el cuello. Aparte de provocar una hipoxia cerebral, que puede, porque va a disminuir el flujo, a nivel también del propio cordón, como podemos ver en la imagen izquierda, se va a ver alterado o comprometido el cambio a nivel del oxígeno con el CO2, y esto va a tener repercusiones. Ahora, el test de APGAR, la explicación de diapositiva, pero siempre cuando tenemos estas sospechas de que había asfixias, tenemos que primero ver el pH. Aquí vamos a tener un punto de corte que es 7,10. En ese caso, tenemos que ver si es que es menos de 7,10 ya podemos hablar de una fibra penetral severa. Pero si vemos entre el rango de 7,10 a 7,20, no, ya estamos quitando esa severidad. Ahora, también, bueno, el líquido meconial, independiente del caso, puede ser severo o no severo, o sea, no es muy, muy clínico. Ahora, en el caso de la reanimación, que es el último punto, de que no se ve muy bien, en el caso del 2, indica oxigenoterapia con cánula. Y el 3 ya es persistente. En el caso en el severo, vamos a usar la intubación endotraqueal. O en el caso, también si se requiere, sería masajes cardíacos. Y bueno, ambos van a tener bradicardia, desaceleraciones y un ritmo saliente. Siguiente, por favor. Aquí tenemos el test de APGAR, que es muy importante para ver si había una alteración a nivel, sistema respiratorio o sistema cardíaco. Ahora, tenemos aquí 5 puntos, como podemos ver en la imagen. La mnemotecnia es APGAR: apariencia, pulso, gestos, actividad y respiración. En el caso de la apariencia, es ver el color. Estamos viendo si es que hay cita cianótico, como es el caso del 0, si es que hay una cianosis leve, por ejemplo, una cianosis en zonas distales, que son las manos, los pies, y si es que está, como dice, son rosado o con color. En el caso del pulso, si es que no hay pulso, o sea, si no late, 0. Si tienes latidos menor a 100, menos un punto, y si tiene mayor a 100, tiene 2 puntitos. En el caso de los gestos, tenemos que ver si es que tiene respuesta. Normalmente cuando nacen comienzan a llorar, pero si no hay respuesta, ponemos 0. Si mueve la nuca, pues ponemos 1, pero si es que hay movimiento, incluso llora, pues le ponemos 2 puntos. Respecto a la actividad, o también podemos hablar como tono. Si es que está flácido, vamos a ponerle 0 puntos. Si es que hay un tono bajo o ligero movimiento, vamos a poner 1 punto. Y si se mueve, está activo, vamos a poner 2 puntitos. Y finalmente, en el respiratorio, si es que no respira, vamos a ponerle 0 puntos. Si tiene una respiración débil, vamos a ponerle 1. Y si tiene 2, ya vamos a considerar, si tiene llanto, porque va a haber un aumento de los ondas sonoras, vamos a poner 2 puntitos. Ahora, abajo nos explican la severidad. Lo que debemos encontrar en neonatos que no van a requerir a veces oxigenoterapia
es de 7 a 10 puntos. Ahora, en el cuadro anterior, ahí salía que tiene que hacerse a los 2 minutos y luego a los 5 minutos. Así que es importante tener eso en cuenta desde ahora, sea para las rotaciones o también incluso para el internado. Sienta, por favor. Ahora, cuando el neonato necesita oxigenoterapia, te van a colocar metas de cuánta es la saturación que se va a requerir. Como dije, va a ir aumentando. Si bien ahorita tal vez a uno de nosotros si nos mide tenemos una saturación de 60 estaríamos muertos, pero para ellos si tienen hipoxia aún podemos revertir ello. La idea es que al final lleguen al 95%. Ahora, este flujodrama es muy interesante para el manejo. ¿Por qué? Porque primero nos refieren en la parte superior dice nacimiento. Tenemos que hacer la pregunta si es que es a término o no término, si es que tiene respiración o llora y tiene un monotono. En el caso de que no, vamos a poder avanzar vamos a darle calor, vamos a hacer los pequeños movimientos. Luego, posterior a ello, y algo para hacer hincapié, esto es muy rápido que se tiene que hacer y se tiene que hacer de forma eficiente. A los 30 segundos tenemos que evaluar la frecuencia cardíaca y ver su respiración. Ahora, como mencioné en el test de agua, si es menor a 100, le pongo un punto. Tenemos que ver si tiene apnea. De que si tiene esa menor frecuencia y tiene apnea, tenemos que hablar a los 60 segundos. Ahí podemos iniciar ya con una ventilación y tenemos que monitorear la saturación. Ahora, podemos reevaluar. Si es que vemos que respira, aumenta su respiración, ahí queda. Pero si es que no, tenemos que seguir evaluando. Si es que vemos que a medida no hay una mejora, podríamos ya colocarle adrenalina o incluso ya podríamos llevarlos a cuidado por reanimación. O sea, es importante porque es una vida que, bueno, recién ha llegado a este mundo y es importante tener en cuenta el manejo porque es muy importante ya que son pacientitos muy sensibles a los cambios. Así que tener en cuenta lo importante de este flujodrama en el caso de que había pacientes con hipoxia o que necesitan oxígeno. Siente, por favor. Y bueno, finalmente los cuidados básicos. Esto ya es hablar un poco más cuando el paciente está estable. En este caso, bueno, recomendaciones más que nada. Ropa de algodón, limpiar pabellón auditivo. No se tiene que hacer limpieza a nivel del oído medio, por si acaso. Hidratar con loción hipoalergénica. Bueno, la revista mencionaba años diarios, pero otros artículos mencionaban días alternos. O sea, ya va dependiendo del clima. O sea, no va a ser, por ejemplo, si ahorita hace mucho frío, no será lo recomendable baños diarios, o podría ser alterno, cada interdiarios tal vez. Ahora, mantener mucosas nasales y húmedas y limpiar ambos ojos. Eso es importante. Y bueno, lo que queda del cordón umbilical que está conectado al neonato también tiene una adecuada limpieza. Bueno, será todo por mi parte. Muchas gracias. Continuando con la exposición, vamos a ver lo que son los cuidados específicos durante la atención inmediata. Lo primero que tenemos que tener en cuenta y que ha ido mencionando también mi compañero es el mantenimiento de la temperatura. Tenemos que entender de que los recién nacidos tienden a enfriarse rápidamente, pueden incluso perder lo que es la temperatura corporal 4 veces más rápido que los adultos. Los prematuros y bajo peso, por sobre todo, van a tener poca grasa corporal y por ello mismo puede que no estén listos para regular su propia temperatura, siendo la prematuridad un factor de riesgo para desarrollo de lo que es la hipotermia del recién nacido. Si la temperatura de la piel baja un grado de la temperatura ideal, que es de 36,5, el uso del oxígeno del bebé aumenta en un 10%, es decir, a menos temperatura, este recién nacido va a empezar a requerir más consumo de oxígeno, lo cual puede llevar a un cuadro también de lo que es de hipoxia. Pero ¿por qué medios es que este recién nacido está perdiendo el calor? Tenemos, por ejemplo, la radiación, la piel desnuda de este recién nacido que es expuesta a un ambiente que contiene objetos a temperatura mucho más baja. La evaporación por el propio líquido amniótico que lo recubre, que están haciendo humedecido. La parte de la conducción, que es el contacto con la superficie, es un objeto frío, puede que lo estemos
poniendo al recién nacido en una superficie que no estaba temperada, no estaba preparada para la temperatura, se encontraba frío como la mayoría de utensilios que encontramos, y esto lo haga perder el calor. Y por convección, por el propio flujo de aire que va a estar en el medio, en la sala de partos. ¿Cómo evitamos entonces la pérdida de calor? ¿De qué forma mantenemos nosotros el calor de este recién nacido? Lo primero que se aconseja es la temperatura en la sala de partos, que tiene que estar rondando entre un 25 y 28 grados centígrados. Hay algunos que lo estandarizan en 26, pero lo recomendable por la OMS es de 25 a 28. Lo segundo, como vimos, el recién nacido está cubierto de un líquido, así que tenemos que secar al recién nacido y calentarlo inmediatamente luego del parto. Por ello es que nosotros vemos en el trabajo de parto, lo primero que hacen es agarrar en una toalla al recién nacido, lo van secando, lo cubren, lo abrigan un poco antes de hacer cualquier otro procedimiento. Algunos otros mecanismos que se pueden tener para poder mantener el calor son la cuna de calor radiante, como vemos acá en la imagen, que es esta máquina donde se va a ir regulando la temperatura, preparando desde antes de la expulsión para que el recién nacido, el neonato, tenga un espacio cálido en el cual tenerlo apoyado. En otros casos también se puede incluso utilizar lo que es la incubadora, sobre todo en lo que son casos de hipotermia y recuperación tras la hipotermia. Otro cuidado a tener en consideración son los del cordón umbilical. Como mencionó también anteriormente mi compañero, el cordón umbilical va a tener que estar también con lo que es su adecuada limpieza. Tenemos que entender que este cordón umbilical, una vez que el bebé nace, va a dejar de ser necesario. Es más bien una estructura que va a estar a la espera de reducirse en el neonato. Este cordón umbilical nosotros lo clampamos, se corta y se va a sujetar con una pinza cerca al ombligo. Este cordón se cae solo aproximadamente a las 2 o 3 semanas, va a ir regresionando, pero tenemos que tener en cuenta que este cordón puede ser un foco de infección para el cuerpo del recién nacido, por lo que se resalta bastante lo que es la limpieza del mismo. Para ello existe lo que es la técnica de la cura en seco del cordón umbilical. Este es un procedimiento sencillo que tiene objetivo de prevenir lo que es la onfalitis, es decir, la infección a nivel del ombligo y sus complicaciones. Para llevarla a cabo solo se necesitan gasas estériles, jabón neutro y agua. En este caso, el muñón umbilical se limpia de forma diaria en el momento en el que se hace el aseo del recién nacido. En este caso, para nosotros sería el primer aseo que se hace, pero como recomendación se tiene que hacer incluso cada vez que se vea ensuciado por heces o orina. Antes de comenzar la manipulación del muñón, es imprescindible obviamente el lavado de manos por parte del responsable. El cordón se limpia con lo que es una gasa empapada en agua y con una mínima cantidad de jabón neutro, aproximadamente 1 mililitro. Se limpia correctamente lo que es la base del muñón, es la parte más importante de la limpieza. Y finalmente se va a tener que secar esto con una gasa estéril. Se termina secándose al aire. Este muñón, este cordón umbilical no debe ser cubierto con gasas, apósitos, ni nada de ello. Y la ropa o el pañal no debe colocarse hasta que se haya completado ya una vez el proceso de secado. Sin embargo, hay otra corriente también que indica lo que es el uso de antisépticos para la limpieza del cordón umbilical, sobre todo en aquellos países donde hay tasas elevadas de onfalitis y muertes neonatales relacionadas a esta. En estos casos se aconseja lo que es el uso rutinario de la clorhexidina, que ha sido el que ha tenido mayores estudios con efectividad para combatir la infección. Por ejemplo, tenemos algunos estudios que han indicado que la clorhexidina reduce el riesgo de muerte en un 23% y el riesgo de infección del cordón entre un 27 a un 56%, dependiendo de lo que es la gravedad de la infección. La aplicación tópica de clorhexidina entonces puede aumentar como un efecto adverso el tiempo de separación del cordón, alrededor de 1,7 días, lo cual sin embargo no aumenta el riesgo posterior de infección del cordón o de la muerte, por lo que es aconsejable en algunos medios el uso de lo que es la clorhexidina tópica. Tenemos también lo que son los cuidados de piel y ojos. En estas pautas generales que tenemos es que están más relacionados a lo que es el tema del baño en el niño.
Se aconseja lo que es el baño diario, una vez que este se tiene que realizar una vez que se haya caído el cordón umbilical y quede cicatrizado el ombligo. El baño tiene que realizarse con una agua temperada entre unas 36 y 37 grados y se aconseja que la temperatura ambiente esté aproximadamente en 26 grados y que este tenga que ser realizado a la misma hora del día. Tenemos que tener en consideración no rozar la piel del recién nacido. Se puede aplicar el jabón directamente con la mano y no se recomienda tanto lo que es el uso de esponjas y en caso de se utilizaran deben ser naturales y lo más suave posible. El secado de la piel tiene que ser secada meticulosamente, evitando fricciones, incidiendo sobre todo en la zona de pliegues cutáneos y se debe secar la piel en base a toques, no frotando con la toalla, debido a la posibilidad de laceración de la piel. Eh, los cuidados de la piel después del secado se puede aplicar algunas cremas sobre la superficie cutánea, evitando lo que son los cosméticos formulados con perfumes, colorantes, sustancias irritantes. También está lo que es el tema del aseo del área del pañal. Para la higiene de estas zonas se utiliza por lo general lo que es el uso de agua y jabón. Se ha extendido bastante lo que es el uso de toallitas limpiadoras en el cambio de pañal debido a la comodidad. Sin embargo, en algunos recién nacidos la piel es muy sensible para el uso de estas, por lo que el uso de agua y jabón siempre va a ser lo más recomendable. Y respecto a lo que es el uso de la ropa, se aconseja que la ropa del recién nacido sea de algodón y que se eviten lo que son telas sintéticas, con la finalidad de reducir la aparición de dermatosis en la piel. Lo que es el cuidado de los ojos, tenemos que entender que los ojos es una de las partes más vulnerables y sensibles del recién nacido. Estos aún se encuentran en desarrollo y van a continuar todavía su desarrollo hasta los 6 a 7 años. Los primeros 3 años de vida van a ser principalmente de adaptación y afinamiento de la visión hasta llegar a un 50% de su capacidad total. Y recién va a ser a los 5 años de edad que la agudeza del niño habrá madurado para asemejarse a lo de un adulto. Esto, sin embargo, siempre es que se mantenga el cuidado adecuado de la vista para evitar algún tipo de daño. ¿Cómo se va a realizar esto? Mediante lo que es la limpieza. En el momento del parto, el recién nacido va a ser sometido a una gran presión. Los ojos se pueden poner rojos, incluso hinchados. Por eso vemos que la mayoría de recién nacidos aparecen como en la imagen, con estos ojos cerrados. Lo vemos quizá un poco edematosos, justamente por lo que es la presión del trabajo de parto. Pueden tener incluso un aspecto asimétrico, pero paulativamente esta hinchazón va a ir bajando. También es común que los ojos del recién nacido tengan mucha mucosidad, lo que puede producir secreciones. Cuando el recién nacido despierta y no puede abrir los ojos es debido a que se ha pegado por las secreciones, por lo que en estos casos se humedece una gasa estéril con suero fisiológico o en todo caso agua hervida y se frota suavemente en el ojo, separando poco a poco los párpados. La limpieza del ojo y el área alrededor se va a realizar con movimientos desde el lacrimal hacia la oreja para evitar que se acumule la suciedad y para disminuir lo que es el riesgo de pasar una infección de un ojo a otro, se puede utilizar lo que son las gasas estériles para cada ojo, uno para cada ojo. Se tiene que revisar los ojos del recién nacido para identificar enrojecimientos, hinchazón o abundancia de secreciones amarillentas o verdosas que puedan indicar una posible infección. Respecto a lo que es la alimentación y la lactancia, tenemos que tener en cuenta que si el parto no fue complicado y el recién nacido está alerta y saludable, se lo puede dejar con la madre para que sea alimentado de inmediato. La lactancia materna exitosa aumenta si se pone al recién nacido al pecho lo antes posible después del parto. No va a ser raro ver que nosotros en el trabajo de parto, el recién nacido sea llevado hacia la madre después de haber sido realizados sus exámenes y se le ponga en el pecho para que comience lo que es la lactancia. Es frecuente incluso que los neonatos regurgiten moco después de amamantar, pero esta conducta debe remitir aproximadamente en 48 horas. Los requerimientos nutricionales del neonato van a ser mucho mayores que en cualquier edad. Como podemos ver en esta tabla, aproximadamente un neonato, es decir, incluso un bebé con una edad menor a 6 meses va a tener un requerimiento calórico de 50 a 55 kilocalorías por libra al día, que bueno, en kilogramos sería 110 a 120 kilocalorías por kilogramo al día. Los requerimientos diarios de líquidos y calorías son
proporcionalmente mayores entonces en los recién nacidos, y por ello es que va a ser importante lo que es la alimentación. ¿Con qué frecuencia se tiene que dar esta alimentación? Los recién nacidos se van a alimentar a demanda, es decir, el propio recién nacido va a estar llorando, va a estar haciendo ruido al momento de que requiera justamente lo que es la lactancia, que esto puede suceder alrededor de 8 a 12 veces al día. El volumen de ingesta en los primeros días puede ser de 15 a 30 miligramos, pero después de las 48 horas los propios va a ir aumentando. Los signos de que la alimentación va a ser adecuada va a ser por parte del lactante que se presente satisfecho después de cada alimentación, que puede ir justamente ensuciando incluso los pañales cada 6, 8 veces. La duración de la lactancia materna exclusiva va a ser durante los primeros 6 meses. Después de ello se introducen progresivamente alimentos, manteniendo la lactancia al máximo posible. Y en el segundo semestre incluso la lactancia materna puede aportar el 50% del aporte calórico y hasta el 30 al 20% para el segundo año. Continuará con la exposición mi compañero Kevin. Me toca hablar de la importancia de los cuidados inmediatos del recién nacido. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, como han estado comentando mis compañeros, estos cuidados, los son esenciales, ¿no? Para garantizar la salud y el bienestar durante las primeras horas y días de vida del recién nacido. Y esto se logra ayudándonos a la prevención de complicaciones, porque como bien han mencionado mis compañeros, estos primeros minutos y horas después del nacimiento son cruciales para el buen desarrollo y bienestar del recién nacido, ya que durante este periodo el bebé está pasando por transiciones fisiológicas y se está adaptando a un nuevo entorno, ¿no? Y también es importante debido a que el recién nacido después del parto es vulnerable a infecciones debido a su sistema inmunológico inmaduro. También, como bien comentaron mis compañeros, es importante el mantenimiento de la temperatura corporal, debido a que el recién nacido tiene dificultades para regularla, por lo cual es importante que esté abrigado y protegido del frío durante los primeros minutos del nacimiento, ¿no? Y esto puede lograrse a través de mantas o colocación del bebé en incubadoras o alguna cuna caliente. También, como lo han estado mencionando, la evaluación de salud del recién nacido, el cual implica la realización de una evaluación completa para detectar cualquier problema de salud que requiera alguna atención médica urgente. Y ya lo han mencionado, la evaluación de la frecuencia cardíaca, la respiración, coloración de la piel o la presencia de cualquier anomalía. Y el inicio de la lactancia materna, que también bien ha comentado mi compañero Leonardo. Siguiente, por favor. Y bueno, para continuar, hablaré de algunas complicaciones que pueden existir, y como entre estas tenemos la insuficiencia respiratoria. Bueno, en este caso, como se sabe, al momento del nacimiento, el bebé recién nacido debe hacer con rapidez a la respiración del aire, ¿no? Y con la inspiración, los alvéolos se expanden, el líquido pulmonar se elimina y la sustancia tensioactiva o el líquido surfactante previene el colapso alveolar, ¿no? Y si algo interfiere con estas funciones, es lo que puede provocar una insuficiencia respiratoria. Y en el caso del recién nacido, experimenta eh, puede experimentar hipoxemia, taquipnea compensatoria, así como aleteo nasal, retracciones en la pared torácica y gruñidos en los recién nacidos prematuros. Y esto se le puede denominar síndrome de insuficiencia respiratoria, ¿no? Y a menudo esto se debe a la insuficiencia de la sustancia tensioactiva o a la falta de madurez pulmonar. Siguiente. Bueno, esta es una de las causas por las cuales puede ocurrir una insuficiencia respiratoria, como es el conocido síndrome por respiración eh, de meconio, y en unos casos
este puede causar alguna obstrucción aguda de la vía respiratoria, ¿no? Y si es grave, la hipoxemia puede conducir a la muerte neonatal o dejar secuelas neurológicas a largo plazo en los sobrevivientes. Pero en la mayoría del líquido amniótico es suficiente para diluir el cono y permitir su rápida eliminación. Siguiente. Y bueno, en cuanto a las lesiones craneales, como sabemos, el bebé su cabeza del bebito tiene una plasticidad considerable y puede experimentar unos moldeamientos durante el trabajo de parto, ¿no? Sin embargo, la cabeza también puede sufrir lesiones traumáticas que pueden llegar a producir fractura ósea o una hemorragia intra o extracraneal. Y se debe tener cuidado con esto, ¿no? Siguiente. Sería todo, doctor. Ok, chicos, ese es todo el tema, la exposición que les ha tocado, ¿verdad? Sí, doctor. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas para para los expositores? ¿Preguntas de los alumnos para los expositores? ¿No hay dudas? Bueno, a ver, comentarios. Quizás, bueno, ya saben, pues nosotros habitualmente formados como ginecólogos tenemos la función de, si bien es cierto, de atender a la madre apenas está desde la concepción hasta el fin de la gestación, también pues estamos instruidos que en parte de nuestra formación de la carrera de ginecólogo tenemos que tener un cierto conocimiento de las atenciones inmediatas del recién nacido, las evaluaciones del recién nacido, porque en algún momento también nos ha tocado estar completamente solos, nos ha tocado tener un parto y quizás el neonatólogo se encontraba pues en una cesárea, ¿no? O se encontrábamos en múltiples partos a la vez. Entonces eso hace que tengamos que tener un cierto grado de conocimiento, quizás no tan profundo como los neonatólogos o los pediatras, que son finalmente los que va a depender la atención, la buena atención del recién nacido, pero por lo menos tener un cierto grado de conocimiento. Entonces, eso para comenzar, ¿no? Porque para qué o por qué se toca el tema en este caso, si estamos en ginecología, bueno, pues es para conocimiento de eso. Es muy importante, quizás, para, para nosotros saber en qué estado viene el recién nacido, es justamente tener conocimiento de los antecedentes, de los factores de riesgo, de el estado materno, para nosotros poder saber cómo vamos a actuar hacia un recién nacido. Una cosa es la atención de un parto vaginal sin complicaciones, sin factores de riesgo, de una paciente multípara que tú sabes que el bebito nace y no va a tener problemas. Y otra cosa muy distinta es tener una paciente con preeclampsia severa, un bebito con restricción de crecimiento intrauterino, una paciente con quizás pérdida del bienestar fetal durante el intraparto, con desaceleraciones, etcétera, etcétera. Entonces, las conductas en las cuales de la cual yo voy a hacer durante el parto y en el postparto, sobre todo con la atención del recién nacido, pues va a variar, evidentemente, ¿no? Entonces, yo para eso tengo que identificar los factores de riesgo, tengo que identificar las complicaciones que se están presentando durante el trabajo de parto, durante la cesárea, y también, obviamente, las patologías que van a estar presentes durante este trabajo de parto o cesárea. Entonces, de acuerdo a eso, yo voy a saber, para empezar, si yo no tengo experiencia, si yo no tengo ningún tipo de
formación en la atención o reanimación cardiopulmonar del recién nacido, no se me va a ocurrir pues tratar de auxiliar a un recién nacido pues en estas condiciones, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un bebé con cardiopatía congénita y estoy programando una cesárea, yo tengo que tener el equipo multidisciplinario, comenzando por el pediatra y o el neonatólogo para la atención adecuada al recién nacido. Entonces, si yo no tengo conocimiento básico en la reanimación pulmonar, ni tampoco en la identificación de la fisiología normal al nacimiento de un recién nacido, pues no voy a conocer ni voy a saber qué voy a hacer con estos bebitos, ¿no? Entonces es básico y fundamental, evidentemente, que ustedes deban aprender como parte de médicos en su formación a identificar estas cosas negativas que finalmente van a repercutir en la atención del parto. Una vez que yo he identificado, entonces puedo darle tratamiento. Entonces, no es lo mismo también agregar que no es lo mismo la atención de un bebé prematuro que de un bebito con más de 37 semanas. La atención de prematuros, sobre todo prematuros que más se alejan de la edad gestacional límite para la maduración pulmonar, que ya conocen ustedes que son las 34 semanas, es cada vez más difícil conforme va disminuyendo la edad gestacional. Es decir, yo tengo más posibilidad, más mortalidad neonatal de atender un bebé que es un prematuro previable, prematuro extremo, comparado a un prematuro pues que ya pasó las 34 semanas o que por lo menos ha recibido algún tipo de maduración pulmonar que le va a permitir respirar al nacimiento, ¿no? Entonces, cuando tengo estos embarazos de alto riesgo de de los diferentes factores de riesgo y patologías que estamos comentando, mi atención o va a ser definitivamente realizada por un médico especialista, en este caso un neonatólogo pediatra, o lo voy a tratar de derivar o tratar de esperar hasta que tenga alguien que pueda o sepa hacer la atención de estos recién nacidos. Entonces, a eso va enfocado un poco el tema de la ponencia del día de hoy. Ya eso, el resto o casi toda la posición, lo que van a ver, lo van a ver cuando ustedes entren al curso de pediatría y neonatología y van a ver pues todo esto que estamos hablando, lo van a ver a mayor profundidad, ¿no? ¿Qué es otra cosa importante? La identificación del APGAR. El APGAR, si bien es cierto, es también un manejo netamente, una puntuación netamente del pediatra o neonatólogo, me va a hablar evidentemente del estado oxigenatorio en el cual se presentó el bebé al nacer. Un Apgar más bajo me va a representar cada vez un proceso de asfixia perinatal y evidentemente me va a incrementar el riesgo de mortalidad y de secuelas de ese bebito. Si yo tengo un Apgar que no se recupera al minuto, a los 3 minutos y a los 10 minutos, que no mejora, ¿no? Que se estanca en la bajo, perdón, en la puntuación baja, me va a traducir que este bebito probablemente me tenga alguna secuela neurológica, que este bebito se me complique con problemas hemorrágicos intracraneales, problemas hipóxicos a nivel gastrointestinal, a nivel respiratorio. Y eso es en asociación a mientras más Apgar bajo presente al nacer, ¿no? Mientras que si un Apgar, si un bebito me responde con un Apgar bajo, pero se recupera a los 3 minutos y a los 10 minutos, que es lo esperado, si yo tengo una recuperación de ese Apgar, muy probablemente ese feto, ese recién nacido, va a ir bien, va a ir bien. Ha tenido una asfixia, pero con una respuesta rápida y pues me va a tener menos complicaciones. Recuerden ustedes que la principal causa de muerte, de muerte del recién nacido o del feto en el Perú y en el mundo, podría decir, es la prematuridad. La mayor causa de complicaciones de diferentes tipos neurológicas, cardiovasculares, respiratorias, endocrinológicas, etcétera, etcétera, en el recién nacido es a causa de la prematuridad. Entonces, mientras yo
no pueda o no tenga lugares donde controlar los nacimientos prematuros, evidentemente voy a tener mayor cantidad de nacimientos con complicaciones, ¿no? Con complicaciones que van desde problemas pulmonares hasta retinopatías oculares, la famosa enterocolitis necrotizante del recién nacido, producto de hipoxia, ¿no? Y muchas otras complicaciones. Entonces, debo de tratar de hacer el esfuerzo de que el recién nacido, llevar a lo máximo posible para que en una edad gestacional adecuada pueda el bebito sostenerse con su carga oxigenatoria, pues sí, se eviten estas complicaciones que igual a la larga se pueden presentar. ¿Ok? ¿Qué más? Evidentemente, yo tengo que saber identificar los recién nacidos al nacimiento, pues tienen que tener una coloración rosada violácea, tienen que tener un cierto llanto, tienen que tener un tono, ¿no? Si yo tengo un parto vaginal o una cesárea donde tengo un bebé totalmente flácido, violáceo, sin llanto al nacer, etcétera, etcétera, son signos que me van a decir indirectamente que este bebito pues ha nacido con problemas de hipoxia severa. Y si estos no se recuperan de manera inmediata, evidentemente voy a tener complicaciones de temprano y a largo plazo, ¿no? Entonces, por eso la importancia que ustedes también deban conocer. Después por ahí vi una diapositiva respecto a al manejo de los pesos, al manejo de los pesos. Aquí nosotros en ginecología, tanto en ginecología como en pediatría, siempre va a haber discrepancias en el cuanto a las edades gestacionales y a los pesos al nacer, o al llamarlos como pequeño para la edad gestacional, grande, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque las guías americanas de los neonatólogos de los pediatras son muy distintas a las guías norteamericanas que usa los ginecólogos, ¿no? Por ejemplo, los prematuros previables o, o prematuros extremos, ¿no? Son para ginecobstetricia, son aquellos menores de 26 semanas, pero en cambio, en el caso de los pediatras, pueden ser menos de 28 semanas, dependiendo del lugar donde se encuentre. Y también mucho influye el peso al nacer, ¿no? Entonces, hay discrepancias, ¿por qué? Porque nosotros, al evaluar a los bebitos durante el embarazo en la etapa fetal intrauterina por medio del ecógrafo. Nuestros estudios están basados a nivel de ecografía y de fetos que están intraútero. No tenemos directamente el peso, son generalmente estipulados por biometrías del feto, ¿no? No es como que tengamos al bebito en una balanza y de acuerdo a eso nosotros hagamos nuestras curvas de crecimiento. En cambio, los bebitos ya recién nacidos, pues tú los pesas y tú los puedes encadenar y colocar en una serie de percentiles. Y por eso es que puede haber esas variancias en cuanto a las nomenclaturas del peso y del nacimiento. Ahora, otra cosa. A veces nosotros, por ejemplo, encontramos problemas placentarios y no encontramos ninguna otra anomalía asociada que para nosotros, por ejemplo, sería un bebito con restricción de crecimiento, o sea, el bebito no esté ganando su peso fetal estimado al nacer, pero que por ahí pueda tener alguna alteración en la flujometría Doppler, pero, por ejemplo, para los neonatólogos al nacimiento, cuando observan estos diagnósticos o estos antecedentes, muchos bebitos les salen que son solo normales. Entonces, hay una variación también en el diagnóstico y en la evaluación ecográfica. Entonces, para un ginecólogo que quizás puede traer gestaciones con restricción de crecimiento, con Doppler, con ligeras o leves alteraciones, puede ser que este bebito nazca con todo normal, ¿ok? Y es porque recuerden que hay un tema de razas, hay un tema de constituciones, de genéticas, que lamentablemente ya se van a objetivar recién al nacer este bebito. No hay otra forma de conocer o concretar pesos o edades gestacionales exactas
cuando el bebito tiene, pues, lo tienes en el útero, ¿no? Es casi todo de manera indirecta, a diferencia de tenerlo, pues, ahí presente al nacimiento, ¿ok? Bueno, creo que esos puntos creo que son los que más uno tiene que tener en cuenta para los temas que se han discutido el día de hoy, ¿no? Felicito a los ponentes por sus exposiciones, han sido bastante detalladas y concisas. Ya como les digo, mucho de estas terminologías y de estas tablas las van a ver en pediatría y se van a preguntar por qué es que varían en cuanto a los temas ginecológicos, pero ya pueden entender que mucho tiene que ver también el tipo de escuela y el tipo de las mediciones que se realizan en fetos intraútero versus recién nacidos con todo pues a la mano, ¿no? Entonces pueden haber ciertas variaciones. No sé si hay alguna pregunta finalmente de lo que he dicho o de repente los expositores, algo que no haya quedado claro. Todo claro, doctor. No, claro, doctor. Todo claro. Bueno, chicos, yo creo que con eso podríamos culminar el día de hoy el seminario. Kevin, por favor, te encargas de ver quiénes han estado ausentes para que se logre llevar bien la asistencia para este seminario. Muy bien, chicos, que les vaya bien. Ya nos estamos viendo por ahí en el hospital. Muy bien y un fuerte y caluroso aplauso para los expositores. Que les vaya bien. Buenas tardes con todos.